Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos todos. Un placer una vez más poder estar acá en medio de cada uno de ustedes. La verdad que es una bendición poder compartir la palabra del Señor. También bendecimos a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y a través de este medio a cualquier parte del mundo. La verdad que es algo extraordinario. Aparte es una palabra profética de parte del Señor, porque Él dijo claramente que la ciencia iba a aumentar, ¿verdad? Y que innegablemente el conocimiento se iba a extender. Y ahora que estoy diciéndole esto, recuerdo un pensamiento que tuve quizás hace unos 35 años más, cuando era yo mozalbete, ¿verdad? Y que estaba sirviendo al Señor, estaba de ujier, de diácono en la iglesia. No existía innegablemente internet, mucho menos Facebook, para salir a todo el mundo. Pero recuerdo que estaba sentado ahí y dije un día, voy a salir para todo el mundo. Locamente, yo me ponía a pensar siempre así, cuando no era misionero, no era nada. Me ponía a pensar, algún día voy a ir a las montañas, decía, voy a ir a los países a predicar la palabra. El día me puse a alucinar un poco más allá por la fe, porque quiero hablarles de la confesión que vence al diablo. Y es impresionante porque recuerdo que no había esa posibilidad de ninguna manera que saliera uno y se viera en el mundo entero. Y en ese tuve como una visión y me vi en el universo, allá en lo alto, saliendo por todos lados. Qué raro. Bueno, pero lo prediqué y dije, algún día voy a salir por todos lados. El mundo va a poder ver y oír el mensaje de la palabra del Señor. Y es tremendo porque ahora el hombre, ¿verdad? Puede, hermano, simultáneamente verse en todo el mundo. Y es algo que tuvo que haber sido una revelación de Dios, definitivamente, aunque era loco en ese momento. Porque la fe es loca, como hablamos la vez pasada, ¿no? De los locos cuerdos. Es loco pensar, pero a veces esos pensamientos, ¿verdad? Vienen dirigidos de parte del Espíritu Santo para que uno pueda creerlo, hablarlo, decirlo. Y a veces Dios te va a venir así. Y Dios puede orar. Pero es impresionante y profundo ver el reino de la fe. ¿Por qué? Porque es clave para vivir en la vida. ¿Sabe que nosotros tenemos una materia en la escuela de discipulado que se llama el reino de la fe? Cada vez que abordamos ese tema, al menos a mí me pasa, hay como 28 lecciones del reino de la fe, ¿verdad? Que es impactante cuando uno lo estudia y crece mucho y también se desarrolla mucho y trae mucha paz, mucha seguridad, trae mucha ventaja en la vida de uno, porque uno se siente conquistador. Y cuando uno aborda ese reino, el reino de la fe, lo llamo reino de la fe porque es algo que viene de Dios. Eso no se aprende en una universidad ni en una escuela. Eso no se aprende, sino viene directamente de Dios. Y Dios puso en cada uno de nosotros una medida de fe. La puso porque de seguro la íbamos a necesitar. Aparte, la fe puede ser aumentada también, si uno la pide. Pero a cada uno dice que se le dio una medida de fe, y yo creo que era conforme a donde iba a vivir, o cómo iba a vivir, o cómo iba a desarrollarse en la vida. Esa fe que él puso le iba a ayudar para poder vivir. Ahora, si quería aún más, Dios podía aumentársela. Como los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque esto, la verdad, es medio así. Y innegablemente Dios se las aumentó. Pero cuando yo abordo este tema clave para la vida espiritual,
es muy importante entenderlo. ¿Por qué le digo esto? Porque la confesión de nuestra fe vence al diablo. Y el Espíritu aventaba un pasaje allá en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, que dice así, que está relacionado con este tema. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, no es Apocalipsis, no sé si lo puse, Apocalipsis 12, 11. ¿Qué dice Matías? No es esa, no sé si me equivoco. 12, 11. Ellos lo vencieron. Acá, ellos lo vencieron, y despacio, vamos. Por medio de la sangre del cordero. Por medio de la sangre del cordero. Y por la palabra del testimonio de ellos. Y por la palabra del testimonio de ellos. Oiga. No amaron sus vidas. No amaron sus vidas. Llegando hasta sufrir la muerte. Llegando hasta sufrir la muerte. Pero ellos vencieron. ¿Oyó eso? Este no es un texto mágico, sino la declaración personal basada en las Escrituras, de parte de ellos, que vencieron al enemigo. En otras palabras, esto consiste, ¿verdad? Esto consiste en proclamar en voz alta lo que Dios dice en su palabra acerca de Cristo y de la autoridad que Él nos heredó y delegó a nosotros. La confesión es impresionante, por eso, hermanos, la Biblia dice que la victoria que vence al mundo y a sus huestes espirituales es nuestra fe. O sea, que la fe va a jugar un papel muy importante para vencer, hermano querido, aquellas cosas que nos hacen sufrir. Aquellas cosas que nos hacen, hermano querido, deprimirnos. Mire, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oigan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego en el mundo se mueve el espíritu del mundo, ¿no? Espíritus. Y la fe dice que va a vencer todos los ataques que vienen negativos, todo lo destructivo, etcétera, ¿no? Por eso, hermano, pensar bien o mal, o creer bien o mal, o confesar bien o mal, es muy importante. Es muy importante para nosotros porque ahí juega un papel muy importante en lo que hablamos, lo que decimos. ¿Por qué? Porque el éxito en nuestra vida proviene de pensar bien, creer bien o confesar bien. Es tremendo porque nosotros en la vida, al menos a mí, me pasó, y de seguro a usted también la debe haber pasado o le tiene que pasar. Recuerdo que cuando yo, hace muchos años, empecé a analizar lo que oraba, cómo hablaba, cómo decía, me di cuenta la importancia que era de corregir incluso hasta mis oraciones. Cómo iba a hablar, cómo iba a decir. Antes era mucho más rápido en hablar. Pero un día el Señor me enseñó a que debo de a veces tranquilizarme y usar las palabras bien, para creer bien y para confesar bien. Y empecé a analizar y digo, de plano que sí. Pues como Dios es un Dios, hermano, ordenado, un Dios que le gusta oír correctamente lo que hablamos delante de su presencia. Porque a nosotros se nos puede escapar cualquier palabra, pero a Dios no. A Dios no se le escapa nada. Incluso la Biblia habla de que allá arriba hay escribanos. Es decir, que escriben lo que nosotros hablamos. Y que un día, dice la Biblia, que vamos a dar cuenta por cada palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, quizás un día el Señor, mira, si esto es lo que vos decías. Y nunca va a sobrepasar Dios a lo que tú decías.
Y entonces de plano, es cierto, empecé a corregir mi forma de hablar, mi forma de pronunciar las palabras. Me tenía que callar cuando decía, no, esto no es adecuado, ni para hablar con fulano, ni con sultano, ni con mi esposa, ni con mis hijos. No, esto no está correcto. Entonces empecé a entender, a comprender que a Dios le gusta que nosotros creamos bien, pensemos bien y confesemos bien. Y esto es muy importante, hermano. En otras palabras, consiste entonces en proclamar en voz alta lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que la Biblia dice así, claramente aquí, hermano, en 1 de Juan 5:4, como yo. Repito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso, hermano, pensar bien o mal, o creer bien o mal, es muy importante, ¿verdad? Ahora, es fácil decir creo si lo tengo en el corazón. Lo triste es que en el momento menos pensado de nuestra vida, decimos con la boca algo distinto. A veces estamos confesando bien y de repente vuelve otra vuelta lo normal. Es como que vuelve otra vuelta la rutina de pensamiento que ya tenemos grabado. ¿Ha visto que hay cosas que están grabadas que ya no las procesamos? Como las oraciones, por ejemplo, que hacemos cuando comemos, cuando nos acostamos, ¿verdad? Que a veces hacemos lo mismo y ya como es que es matemático hablarlo. El punto que quiero destacar es no olvidar que en cada momento la palabra de fe tiene que estar en nuestra boca. O sea, tiene que estar ahí esa palabra de fe, porque tarde o temprano lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Porque la palabra de fe es como una semilla que tú tiras y que está ahí. Por eso te digo, si tuviera fe como una semilla de mostaza, que es, por supuesto, la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se engrandece en gran manera. Pero si tuviera fe como esa semilla tan pequeña, te lo aseguro que mirarías grandes resultados. Quiere decir eso. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas tienen más fe en las cosas que no sirven o en las cosas positivas. Perdón, negativas. ¿Ya se dio cuenta usted que en las cosas negativas como que le ponemos más énfasis? Si estamos enfermos, si nos pasa algo, si tenemos un dolor, rápido lo asociamos a algo muy grande. Y es como que le ponemos tanta fe a eso y eso nos afecta en gran manera en nuestra vida. Y yo creo firmemente que depende de la seguridad que tengamos en nuestra vida, debemos de proclamar, ¿verdad? Porque como decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Él quiere que si tenemos que partir de esta tierra, partamos en fe. Por eso, hermano, si el creyente pusiera la misma fe en las cosas que sirven, sería sobresaliente. Si pusiéramos fe en las cosas positivas, se lo aseguro que descansaríamos más de nuestra alma. Por lo tanto, no necesitaríamos más fe que la que Dios nos dio. Porque como le dije al principio, Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Y eso creo yo que está relacionado con la vida que íbamos a vivir. Lo impresionante es que entre más se confiesa las necesidades, las luchas y las pruebas, aumenta la carga y el peso de ellas en nuestra vida. Entre más usted confiesa aquello que le está pasando, realmente se va a ir engrandeciendo un poco más. Quiere decir, te puede llevar a deprimirte más, te puede llevar, hermano, a aturdirte más, a presionarte más. No sé si me explico. Porque está constantemente, hermano, ¿verdad? Hablando de eso. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque es clave la confesión, ¿verdad? Nuestra, llena de fe, vence completamente al diablo en todo combate.
Él no puede realmente vencer a alguien que use su fe. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nunca nos levantaremos por encima de nuestra confesión. Nunca. Y Dios respeta eso. Nunca te levantarás por encima de tu confesión. Es decir, tu confesión es el límite de lo que puedes conseguir. El límite de lo que puedes llegar. Porque si tú no crees que se puede lograr, no se va a lograr. Y aunque quizás no se pueda aquello que estás haciendo. Como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted lo mira, no crea que lo podía todo. No, él no lo podía todo, porque lo describe la Biblia. Sin embargo, la confesión que tenía en sus labios hacía que este hombre se convirtiera en un más que vencedor. Porque como hemos dicho, el más que vencedor es aquel que sabe que quizás ahora está hundido, está en el lodo, está tirado, pero él sabe y que estén problemados en situaciones difíciles, duras, lo que sea, pero él sabe que ese no es su fin. Él sabe que tarde o temprano Dios hará un milagro de repente o algo sorprendente y lo va a sacar de ahí. Que eso es lo que contiene esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El más que vencedor sabe que va a salir de ahí. Pablo sabía que en sus situaciones más difíciles y duras Dios se iba a glorificar y iba a hacer algo, sea como sea. Por eso decía, sea que viva o que muera, de Señor soy. No hay ventaja para el diablo, pero no le voy a dar la oportunidad de que me deprima, no le voy a dar la oportunidad de que haga lo que él quiere conmigo. Porque la palabra de fe que portaba en él era lo que le permitía pelear la batalla, pelear la vida. Él sabía que tarde o temprano Dios se iba a glorificar y que solo lo que buscaba era una estrategia, algo para que funcionara aquello. Y a veces, como le decía ayer, Pablo se equivocaba en ir allá, en ir acá, y el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo lo acomodaba, decía, no es así, es por este lado, mirá. Ah, sí es cierto. Para tratar, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que buscar estrategias como para salvar a la familia, como para ver cómo me introduzco a este tipo de carácter o temperamento de las personas. Eso sí, si usted no cree con su corazón lo que confiesa, no hay resultado. No hay resultado. Pero si uno cree a pesar de la duda, porque la duda viene al corazón, ¿verdad? Pero si no, en el nombre de Jesús, yo sé que esto es difícil e imposible quizás para, bueno, como para los médicos, ¿no? Que a veces determinan algo, no vas a poder hacer esto nunca más. Y nosotros hemos visto milagros que Dios ha hecho y que los médicos se han quedado asombrados porque ya habían determinado algo negativo a veces en nuestra vida. Y de repente tú te empiezas a levantar, tú te empiezas a hacer las cosas y la fe empieza a funcionar. Incluso, mire, el confesar que Satanás tiene el poder para estorbar e impedir nuestra victoria, le da el poder, el derecho para que lo haga. A veces nosotros le damos derecho, legalidad al enemigo. Y ahí es donde él se aprovecha para poder, hermano, hacernos inoperantes. Recuerde, la derrota del enemigo ha sido puesta en nuestras manos. Ha sido puesta en nuestros pies. El enemigo está derrotado. Totalmente, claro, él hace como que no está derrotado. Y por eso molesta y por eso, hermano, obstruye, obstaculiza, etc. Por eso a nosotros nos toca poseer por medio de la confesión la bendición, aunque no la tengamos. Y es que el ejemplo es impresionante en el Antiguo Testamento de aquellos dos hombres que su confesión fue tan tremenda en la vida de ellos que pasaron, y la Biblia registra el número, pasaron 40 años
40 años que ellos habían recibido una palabra de fe a través de Moisés que les había dicho que iban a poseer Canaán. Ellos no titubeaban en la fe. Dijeron, Dios le dijo a este siervo de Dios que la tierra iba a ser de nosotros. Y nosotros la creemos. Y se lo hablaron a los hijos de los hijos, porque nacieron hijos. Y le decían, ustedes van a vivir, el día de mañana van a vivir bien ricos. Van a poseer casas que ni siquiera las construyeron. Y Dios nos dijo que nos iba a dar esa tierra que fluía leche y miel, bendición hasta que sobreabunde. Y yo creo, hermano, que a los creyentes del final Dios los va a bendecir. Los va a bendecir para que prediquen con libertad. Primeramente, escuche, Dios te va a dar prosperidad en el alma. ¿Para qué? Porque cuando tú tengas prosperidad en el alma no te va a afectar la bendición que te venga. Porque a muchos les afecta la bendición natural, física. Porque a veces cuando ya están bien acomodados, ya hicieron la vida, ya no les importa mucho el evangelio. Porque como tienen todo, pueden disfrutar todo. Gloria a Dios por eso. ¡Qué bueno! Esa es una bendición. Y qué bueno tenerlo. Lo bueno es que cuando tú tienes prosperidad en el alma, lo que tienes es que ahora vas a venir a disfrutar, a darle la gloria a Dios, porque eso es lo que va a empujar el alma en tu vida. Eso es como David. David primero recibió victorias en el ámbito cuando no tenía nada. ¿Se acuerda? Él era pastor de ovejas. Allá mataba leones, mataba osos, y la victoria era tremenda. Ahí construyó salmos y un montón de cosas bellas. Y el día que Dios le dio la victoria, que lo proclamaron rey, él cuando tocaba adorar a Dios y buscar a Dios o estar con Dios, se quitaba el cetro, se tiraba la corona y decía, no, pero Dios es lo primero para mí. Ahí dejaba todo, hermano, aquello que había conseguido, porque tenía prosperidad. Entonces Dios lo que quiere, primeramente, en muchos creyentes, es llevarlos a la prosperidad del alma, para que no les afecte la prosperidad física, porque que va a venir si nuestro Padre es rico, si Él es dueño del oro y de la plata, tarde o temprano va a decir, no, ahora sí, hijo, y mire, nos va a asombrar. Dios es así. Por eso, hermano, nos toca a nosotros poseer la bendición. ¿Por qué? Porque remediar los males y creer bien nos toca a nosotros, porque Cristo ya venció por nosotros y nos dio la autoridad y nos dio la victoria. Y nosotros somos poseedores de esa herencia. Eso sí, depende de nosotros de cómo la usamos. Porque esa es la otra. Porque a veces Dios te va a dar y va a depender de ti cómo lo vayas a usar. Miren, esto es como cuando Dios creó a Adán y le dio toda la autoridad y le entregó el dominio sobre todo. Incluso, mire, podía hacer lo que él quería. Es decir, si quería entregar al diablo el dominio de sus decisiones, podía hacerlo. Y así lo hizo. ¿Se acuerda que le dio el dominio? ¿Y qué pasó? Murió. No físicamente. Porque el día que pecara iba a morir. En el caso de él, murió espiritualmente. Perdió todo. Porque él decidió. Alguien me ha dicho, pero ¿cómo si Dios sabía por qué no lo puede tener? No, porque Dios a ti como a mí nos da libre albedrío. Ya te digo, de este árbol no puedes comer del bien y del mal. El día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y moriréis. Bueno, ahí está, pero es libre. ¿Dios podía pagar? Sí, claro que sí, pero Dios no te hizo robot. Te hizo una persona para que tú decidieras qué es lo que querías hacer. La oportunidad está, es como todos aquellos que un día recibieron a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y Dios les da la oportunidad que entren a su reino. Les da la oportunidad que puedan disfrutar, hermano, lo que se siente cuando por primera vez eres salvo. Bueno, a mí no se me ha quitado nunca, pero a algunos se les quita.
Ya no sienten la pasión que sentían, ¿verdad? Cuando realmente Cristo apareció en sus vidas, cuando los sanó, cuando los liberó, cuando los salvó, cuando rescató a su familia, cuando Dios hizo un milagro en un hijo, en una hija, o en su papá, en su mamá, en su tío, o algo sucedió que ellos anhelaban y querían, aunque sea muy pequeño, pero ellos sabían que Dios lo había hecho. Ellos supieron que Dios lo hizo y que es algo sobrenatural. Sin embargo, hoy, ¿dónde lo mira usted? En el mundo. ¿Ah? Y yo creo que eso está anotado y que algún día se va a presentar allá en los libros, porque cada uno de nosotros tiene un libro, ¿verdad? Ahí en el reino, y se va a presentar esas escenas, vamos a verlas mucho nosotros. Incluso yo, como usted, la vamos a ver personalmente para los nuestros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Es decir, que vamos a estar parados nosotros. ¿Te acordás la oportunidad que tuviste? Papá, mamá, etcétera. ¿Te acordás? O hermano, o primo, o qué sé yo, ¿te acordás? Cuando Dios hizo esto y tú lo ignoraste. Oh, hermano, yo creo que eso va a suceder. Porque lo dice la Biblia que así va a ser, pues. Entonces, hermano, hay cosas que nos ha dado Dios que corren por nuestra cuenta. Por eso es que nosotros hacemos lo posible. Y lo posible es esto. Hacemos lo posible. Y lo imposible lo hace Dios. Y yo creo en eso. Y lo confieso, lo declaro. Lo imposible lo va a hacer Dios. Entonces estamos esperando que haga lo imposible. Pero yo tengo que hacer lo posible. Lo posible es creer, proclamar, confesar, ¿ah? Y decir, Señor, bueno, voy a hacer esto. Y Él lo va a respaldar. Y de seguro que lo va a hacer. Entonces, esto es muy fundamental porque Dios ya nos dio el poder, la autoridad, el dominio propio y la bendición, y depende de nosotros si las tomamos o no. Primero, las tomas que Dios quiere que hagamos es por la fe. Por eso dice, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron esto, por la fe taparon bocas de leones, por la fe destruyeron ejércitos extranjeros, por la fe Abraham creyó contra esperanza, por la fe, hermano, porque ellos vieron primero, pues. Es como hablaba con el hermano Aníbal que decía, esto lo vamos a llenar un día, esto va a estar lleno un día, bueno, va a estar lleno un día esto. Lo creo firmemente. El tiempo no lo pondrá, pero va a estar. Y me encantaba que hablara de esa manera. Y lo vamos a ver. Y después lo vamos a publicar y lo vamos a decir, dice, ya no vamos a estar acá, porque ya no vamos a caber, pues. Pero lo vamos a ver, el tiempo, pero eso sí, tenemos que creerlo, trabajar por ello y pedirle a Dios una estrategia. Señor, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ah? Bueno, están ahí los trataditos, el primer intento. Que cada uno de estos, a cada uno que le repartamos, Dios pueda hacerlo. Y no, y un día tenemos que hacer una campaña como para poder salir por todo el barrio y repartirlos todos esos. Y después vamos a hacer el fruto, porque estamos creyendo de que así va a ser. Y que cuando la gente tome eso y pase, reciba un milagro no mentiroso ni engañoso, sino que Dios mismo se encargue de hacerlo para que la gente pueda saber de que hay un Dios que está llamando para salvar. Claro, el enemigo va a andar como león rugiente alrededor nuestro buscando semillas, es decir, confesiones que salen de nuestra boca. Porque así como dice, quiero que lo lea conmigo, dice allá en primera de Pedro 5, 5:8. Búscame 5:8, Matías, que no esté el 5:8 allí. Me equivoqué tanto. 5:8. ¿Qué dice ahí? Y después vamos a leer el 9. Pero mire, no, primera de Pedro 5:9, perdón. Sí. Pero resistir el
firmes, Pero resistirle firmes en la fe, oiga. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Oyó? No todo es usted. ¿Oyó? No andan como... no, ese es... Primera de Pedro, donde dice... El 8, ¿qué dice? Vamos a ver. espíritu sobrio, estar alerta. Ser de espíritu sobrio y estar alerta. ¿Ok? Porque vuestro adversario, el diablo, ese es el correcto. Sí. Anda al acecho como león rugiente. Buscando a quien devorar. Y después sigue el otro versículo, que después lo vamos a leer. Sí, el 9 es el que tengo aquí anotado. Pero note usted, el enemigo anda como león. No es que él sea el león. No, anda. El león es Cristo, porque él es el león de la tribu de Judá. Pero este anda como león viendo a quién devorar. ¿Notó? No anda como león. Él anda como león buscando una oportunidad. Una oportunidad para poder, hermano, oír una palabra de parte de nosotros, porque él no puede actuar. Pareciera que pudiera actuar, pero no. Mientras no le demos legalidad vocal con nuestra boca, con nuestra confesión, esté como esté, enfrente de nosotros no va a poder hacer nada. Lo tremendo es que Pedro dice, ahí entra el versículo 9, que lo tengo acá, dice, pero resistir firmes en la fe, oiga, pero resistir firmes en la fe, primera de Pedro 5:9, pero resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Oyó? O sea que las mismas. Hermano, a nosotros nos toca hacer algo en contra del diablo y es resistirlo firmes en la fe porque ella lo vence. Claro que a veces no es fácil, porque nuestra mente, nuestra lucha de pensamiento, porque la batalla ganada es la batalla de la mente. La batalla de la mente es impresionante, hermano. Es una batalla constante que a veces no te deja ni dormir. Porque estás en una batalla, pero si logras vencerlo a través de la confesión, lo digo por experiencia propia, en mis primeros días de convertido, que venía con conflictos de temores enormes en mi vida, pues era tremendo todos los días la batalla mental que tenía, hermano. Esa batalla que la tuve que vencer a pura oración, a puro canto de parte del Señor. ¿Por qué? Porque debes de tomarte de la palabra de Dios, que es nuestra arma ofensiva. Solo con ella podemos contrarrestarlo al enemigo. Por eso usted puede decir, diablo, la palabra dice que Jesucristo te derrotó. Eres un enemigo vencido y no tienes autoridad sobre mí. Eso es lo que debemos de confesar. No tienes autoridad sobre mí, haga lo que haga. Recuerden, lo que le estoy diciendo pertenece al nuevo pacto que Dios estableció por nosotros en la cruz. Por eso, hermano, en este día vamos a tomar la autoridad delegada para decirle al diablo que deje de estorbar nuestra bendición, que deje de estorbar, hermano, nuestra prosperidad, que deje de oprimir con enfermedades nuestra vida. Vamos a hablarlo, vamos a orar en este día para hacerlo. Mire, cuando uno habla con la autoridad, con convicción, uno está haciendo una buena confesión y así vence los ataques del diablo. Por eso es que la Biblia dice allá en Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Oyó? ¿Notó bien?
Por lo tanto, someteos a Dios y resistid. Esa palabra es muy importante. Aquí no dice que le deberíamos de decir o pedirle a Dios que Él resista al diablo y lo haga huir de nosotros. Aquí no dice así. Tampoco que busquemos al pastor o a la hermana Pencha para que por sus oraciones, hermano, aleje al diablo. No. Aquí nos habla a nosotros, por tanto, resistirlo. Hay momentos en donde tú tienes que decir, resisto todo poder de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me entiendes? Mire, en otras palabras dice que si nosotros no resistimos al diablo con la confesión que decimos eso, correcta, no huirá de nosotros. A veces cuando viene la lucha, la prueba, el pensamiento, la dificultad, debe decir, te resisto en el nombre poderoso de Jesús y me planto delante de ti. Y dice que va a huir, porque es profético, porque está diciendo que esa es una forma para que se huya, para que se vaya. Claro, uno puede orar por otros en fe, pero si usted no mantiene una confesión mala, mi oración no vale nada. Porque debemos unirnos juntos en decir que lo creemos. Este es cuando yo, hermano, recuerdo cuando empecé a ser liberado, no tenía la experiencia que tengo ahora, innegablemente, de ese temor que era algo espantoso, era algo horrible, ¿verdad? Que había en mi vida. Recuerdo que en mi casa había un patio grande así, que era medio oscuro así. Entonces yo me metí ahí pues, temblando, sí o sí, porque tenía miedo a la oscuridad. Me metía temblando y ahí en el nombre poderoso de Cristo te resiste. Y la presión era impresionante, hermano. No puedo ni expresarlo, el temor, el terror que sentía, porque yo sabía que un espíritu me atormentaba en mi juventud, espíritu de temor, de terror, miraba la oscuridad y ya sentía miedo. Pero deliberadamente me metía. Y dije, en el nombre poderoso de Cristo te resisto y aquí está Cristo conmigo. Y ahora con las experiencias muchas que he tenido en sueños, en éxtasis que Dios me ha permitido de entrar en esos momentos espirituales hermosos que me ha permitido entrar, lo primero que hago es buscar la oscuridad. Me meto en ella con la luz de Cristo y siento que las potestades huyen. Incluso, mire, delante del Señor los he visto, pero correr. Así, cuando voy llegando yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así lo he enfrentado. Y mi confesión ha sido tan importante porque los he visto, hermano, cómo huyen. Porque antes a mí me atormentó mucho el temor. De verdad, yo lloraba como un niño de pecho, sin remedio, pidiéndole a mi mamá, que ni siquiera era cristiana en ese entonces, a mi pobre mamá le decía, ya tenía 16, 17 años, porque fue un proceso, ¿no? Me decía, mamá, óreme, no, réceme, como no tenía Cristo, ¿va? Réceme, y mi mamá decía cuántas Aves Marías, Padres Nuestros, y cuando hablaba de Aves Marías, Padres Nuestros, me atormentaba más, era como que los demonios me atormentaban más, era algo horroroso. No, le decía, no, ¿por qué, hijo? No. Y era algo espantoso, hermano, lloraba, tenía que estar en la luz, porque era algo, no puedo explicarle. Quería destruirme, Satanás, y ahora yo lo persigo, hermano. Cuando me da esa experiencia del Señor y he volado y bueno, muchas cosas lindas en ese mundo espiritual que me han sucedido y yo me meto deliberadamente, pero lo aprendí cuando yo tenía ese temor, aprendí a afrontarlo solo, porque hay momentos que vas a tener por la fe que afrontar solo. Hay problemas que los podemos afrontar juntos, pidiendo ayuda, pero hay otros que Dios te va a incitar a que tú los confrontes solos.
Porque hay problemas que no van a ser vencidos si tú no los confrontas solos. ¿Cómo? Como Goliat y David. Nadie, solo uno tenía que afrontar. Y nadie quería afrontar ese problema. Y era un problema serio. Porque David era un chiquitín así, el otro era como de 2 metros o más. Y había que afrontarlo, pero esos problemas era que tenían que afrontarse solo. Hay momentos en la vida espiritual que hay cosas que las vas a tener que enfrentar solo. Nadie va a poder ayudarte porque Dios quiere darte la experiencia. Porque Él es tu capitán. Él es tu proveedor. Él es tu potencia. Él es tu gigante. Y Él quiere que experimentes, se lo digo por experiencia propia, quiero que experimentes ese campo espiritual. Yo lo he experimentado muchas veces en el ámbito espiritual. Incluso he peleado con gigantes, así en el mundo espiritual, que Dios me ha metido al mundo espiritual como en un éxtasis. Y me he peleado con gigantes de 3, 4 metros, hermano. Y es algo, mire, parecía una película. Y quizás habría gente que ni siquiera lo cree, lo que le cuento. Pero Dios sabe que no miento delante de su presencia lo que le estoy diciendo. No puedo mentir. He peleado y he luchado y los he vencido, hermano. Delante, en otras ocasiones, me ha pasado como en vivo. Estoy acostado y de repente entro a un éxtasis y me he agarrado con demonios feos, inmundos, y los he destruido. ¿Ah? Porque aprendí, hermano, en ese campo, que un día ellos me atormentaron a mí, ahora yo los atormento a ellos. Cuando entro a ese campo espiritual, es como que tengo una sed de perseguirlos, de luchar, de pelear y de despejar los lugares. Incluso hay momentos en donde he llegado a lugares, ¿verdad? Especialmente en la costa, allá, ¿ya? Que a veces me he ido solo, semanas, a quedarme solo ahí en la casa, ¿verdad? Y he peleado batallas en ese lugar, que quizás en ese lugar hacían cosas negativas o de brujería. Y recuerdo que he bajado y me he puesto en medio de la sala y he peleado con una espada, hermano, ahí con unas fuerzas negativas, y he vencido una paz impresionante que ha pasado. A mí me ha tocado, a mí me encanta estar solo, innegablemente. Me gusta irme así a lugares y permanecer solo semanas, si es posible. Siento una paz impresionante con la presencia de Dios, innegablemente, ¿verdad? Y uno experimenta cosas, porque a veces necesitas estar desahogado, ¿ah?, en la presencia de Dios, y es algo extraordinario. Pero lo que trato de decir es que, ¿qué es lo que ha sido fundamental en ese tipo de liberación? Porque lo veo como una liberación en mi vida. Ha sido la confesión y el confrontamiento. El confrontamiento sabiendo que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso lo entiendo cuando entro a esos éxtasis, cuando entro a esos sueños que yo sé que no estoy dormido. Yo sé que no estoy dormido. Entonces entro ahí y ahí yo mire, le pudiera contar, pero muchas experiencias hermosas en donde he ido y he viajado, he volado, hermano. No porque yo lo he querido, sino porque Dios ha permitido que lo haga. Y yo creo, hermano, que lo que he entendido en mi vida personal y en mi liberación personal desde mi juventud, porque fui atormentado mucho en mi juventud, por lo menos desde los 11 años a los 16 años, fui muy atormentado por el enemigo, pero súper atormentado, hermano. Que creo que ya me hubiera muerto. Creo que no hubiera resistido, porque desde los 10 años o 11 años se me metió un espíritu de temor, horroroso, pero espantoso. Desde que yo quise salvar, le conté a usted, a un muchacho, a un amigo que se estaba ahogando, lo quise salvar. Lo vi que estaba ahogando y me tiré, no sabía ni nadar. Me tiré, lo agarré y él se paró encima de mí y yo me estaba ahogando, hermano.
No sé cuánto tiempo estuve, solo que lo que sentí fue que llegó una mano, me sacó, a los dos nos sacó una mano y nos puso a la orilla del río. Y yo ahí me desmayé. Recuerdo que lo que saqué un espumarajo nada más, ¿verdad? De agua que tenía en mi ser. Y a partir de ahí se me metió un espíritu de temor que todas las noches sentía que me ahogaba. Sentía algo espantoso que duró hasta que me convertí a Cristo. Y experimenté cosas, pero horribles. ¿Ah? No podía estar solo, era un enfermo catatónico. Pero bendita la misericordia de Dios que encontré el poder de la confesión. Porque yo no podía dormirme si no estaba confesando o no estaba cantándole a Dios. No podía. No podía. Aunque quisiera, no podía. Pasaba. Y hermano. A los principios, póngale quizás 1 año o 2 años, ya tenía hasta una experiencia espiritual muy fuerte, porque a las 11 de la noche exactamente, cuando todos estaban dormidos, llegaba una fuerza espiritual, diabólica, que me quería atormentar. Yo la resistía, ya en el Evangelio, la resistía así en el nombre de Jesús y peleaba con todas las veces a las 11 de la noche, hasta que fui con mi pastor. Y yo era ignorante innegablemente en la palabra, y le dije: pastor, fíjese que todas las noches me visita una fuerza. A las 11 de la noche, oye, yo hasta le esperaba para luchar. A las 11 de la noche llega esa fuerza. Vio cuando uno saca la mano en la autopista y le lleva a uno todo. Pues así venía esa fuerza y yo peleaba y luchaba en el nombre de Jesús. Hasta que me dijo él: usa tu boca. Usa tus palabras. Dile con autoridad que no quieres más que te visite en el nombre poderoso de Jesucristo. No me dijo eso. Le dije: en el nombre poderoso de Jesucristo te ordeno que nunca más vengas a esta hora a visitar. A partir de ahí desapareció. Después apareció en el año, volvió a aparecer de nuevo para ver si yo estaba descolocado. Y le dije: ya te dije que nunca más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, me visites más con esa fuerza. A partir de ahí, mira, hasta el día de hoy, hermano, nunca más usé mi confesión, mi palabra. Porque si yo no la uso, es que, ¿saben qué es lo más tremendo? Tenemos la autoridad. Capítulo 10 de Lucas, versículo 19, dice: mirad, os he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo, sobre escorpiones. Eso significa sobre escorpiones, vamos a ver si se acuerdan ustedes, autoridad sobre, o léelo mejor para que sea más bonito. El capítulo 10, versículo 19, a ver si no me equivoco, Lucas 10, 19. Mirad, os he dado autoridad sobre serpientes, diablos y escorpiones. Y sobre todo el poder del enemigo. Sobre todo, no solo una parte. Y nada nos dañará. Bueno, léelo mejor. Mirá, te he dado autoridad. Eso quiere decir para pisar serpientes y escorpiones, diablos, demonios. Y sobre todo el poder del enemigo. Y nada os dañará. Y nada os hará daño. Quiere decir que no. Yo eso lo he podido experimentar dentro de ese mundo espiritual. Sí, hermano, delante de Dios se lo digo. Y me encanta es cuando Dios me mete a eso, porque es de repente cuando estoy acostado, me mete a ese mundo y yo salgo, hermano, a perseguir. Es algo, es loco, pues. Es como un Tyson, ¿verdad? Persiguiendo a su presa. Palabra en sus mejores momentos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, hermano. Uno puede orar por otros en fe, pero si usted no mantiene una confesión positiva, no vale la oración. Ahora entiendo por qué
el Señor le decía a los que iba a sanar, ¿qué quieres que te haga? Él sabía qué es lo que necesitaba. Bueno, el otro decía, estoy ciego, necesito que me sane la vista. Sí, pero quiero que lo hables, que lo digas. Quiero que me sanen los ojos. ¿Ven? Ahí está. Por tu fe, por tu confesión, le decía, está hecho. Y se ha hecho. Oh. Entonces, aunque no nos pase nada, aún todavía en la necesidad que tengamos, no dejes de confesar. No dejes de hablar. Porque Josué y Caleb, 40 años no dejaron de hablar. Y le sucedió. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y yo lo creo fielmente. Entonces, si usted hace una confesión mala, le da dominio al enemigo, legalidad, contra usted. Entonces, termino. La confesión llena de fe es una de las mejores estrategias contra el enemigo. Es una de las mejores estrategias. Tu boca es una de las mejores estrategias. Bueno, vamos a orar en unidad para decirle al enemigo, al diablo, que deje de estorbar nuestra bendición, que deje de estorbar nuestra prosperidad y que deje de estorbar nuestra salud. Lo vamos a decir en esta noche, hermano. Usted que está ahí primeramente, pues vamos a orar por nuestros hermanos acá. Pero en el nombre de Jesús, usted que me está escuchando, que está conectado ahora en Facebook, luego en YouTube, porque vuélvalo a oír de nuevo en YouTube para que se fortalezca aún más. Que lo pasamos por Facebook, luego lo metemos a YouTube para poderlo reforzar. Y otros que no pueden escuchar hoy puedan escucharlo después. Pero vamos a orar por usted que está ahí primeramente y después por los que están acá. Y vamos a pedirle a Dios que se glorifique en nuestra vida. Y vamos a orar en unidad para declarar al enemigo que deje de estorbar nuestra bendición. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por los que nos están viendo en este momento en cualquier parte de esta tierra, Padre. Y te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que sanes nuestros labios, que sanes nuestro corazón, Señor, que sanes nuestra confesión, Padre. Si hemos tenido una confesión que no es adecuada a tu palabra, ahora en el nombre de Jesús la retiramos. Y te pedimos, Padre, que te glorifique. Y como Isaías le pusiste un tizón encendido en su boca para sanar su boca. Que en el nombre de Jesús espiritualmente eso suceda en nosotros, Señor. Para de esa manera curar nuestros labios, Padre. Y que nuestra confesión a partir de hoy sea otro tipo de confesión para conquistar, Señor, aquellas cosas que no hemos conquistado. Para traer abundante paz en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, te pido que te glorifiques en aquellos que están del otro lado oyéndonos, oh Dios del cielo. Y que en el nombre de Jesús, ahora cambia la confesión delante de tu presencia. Que seamos personas que revisemos lo que hablamos, lo que decimos, Padre. Y que seamos valientes por ti de confrontar cualquier cosa negativa que pueda estar, Señor, estorbando nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aquel que no tiene a Cristo pueda recibirlo, Padre. Aquel que está aquí por posadas misiones, Señor, pueda ser inducido por tu Espíritu Santo para poder estar aquí delante de tu presencia. Aquellos que están en la costa, aquellos que están en la capital, aquellos que están, Señor, en los diferentes lugares de las provincias, en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques. Aquellos que están en otros países puedan ser tocados por tu palabra, Padre Celestial. Y que todo lo que emprendamos tenga un éxito total. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos este barrio, Señor, donde tú nos has
puesto delante de tu presencia. Bendecimos en gran manera a todos los lugares, vecinos, empresas que están alrededor nuestro, kioscos, tiendas, casas, que en el nombre de Jesús, que todo lo que ponga hoy en el cielo nuestros pies, todo lo que pise nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús sea bendecido poderosamente. Y que la gente pueda sentir el cumplimiento de tu espíritu y pueda ser redarguido poderosamente, para que de esa manera pueda venir, Señor, a congregarse, a escuchar tu palabra en vivo, y en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte. Bendigo cada iglesia que está bajo nuestra cobertura, Padre, para que en el nombre de Jesús tu poder se manifieste grandemente delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, salvación llegue a las casas, a los hogares, que cada uno de aquellos que escuche el mensaje de tu palabra viva y eficaz pueda ser salvo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Si usted está escuchando este mensaje por aquí, por esta zona, háblenos, que el Señor se ha de glorificar y le estaremos ayudando espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar ahora